Con respecto al tejido óseo, su estructura y vulnerabilidad dependerían de un tipo, como por ejemplo el tejido óseo esponjoso y el tejido óseo compacto, y también de sus componentes de la estructura, o sea, los componentes que la conforman. Y en este caso, que sería una fractura del apófisis articular C6, el tejido principal que tendría relación con este caso sería el tejido óseo compacto, ya que es el que forma la capa capa externa de la estructura. Y en caso de que hubiera una extensión de la fractura, el tejido que se podría comprometer sería el tejido esponjoso, que esto sucedería si hubiese una extensión de la fractura de la apófisis articular. ¿Cuáles son los componentes del tejido conjuntivo que están afectados por la fractura de la columna cervical? Hay que ver que la columna cervical está relacionado al tejido conjuntivo, ya que en la fractura del C6 no solamente afecta al hueso, sino a sus componentes, como sería ligamentos, cartílago y el disco, ya que esto nos puede desatar lo que sería complicaciones en lo que sean neurológicas y motores. O tejido muscular que foi acometido em lo acidente foi o tecido muscular esquelético en la región cervical y región de brazo derecho. Y ahora continuamos con el tejido nervioso. Para empezar, en nuestro caso clínico nos mencionan que nuestro paciente, luego de una caída, tuvo dificultades o incluso algunos dolores para poder moverle una de sus extremidades y también entumecimiento en la boca. Para esto nos vamos al tejido nervioso, o sea, en el plexo braquial, específicamente en la C5 y la T1, en las raíces. ¿Por qué en estas? Porque en estas ayudan a hacer el movimiento del brazo y de toda nuestra extremidad aquí mismo. Y aquí, hablando de las raíces, pasamos a las raíces nerviosas cervicales, las cuales, según los síntomas que hemos podido presenciar, pueden estar comprimidas o también inflamadas, así explicando el dolor o también un poco de la falta de la movilidad de nuestro paciente después de este accidente. Ahora vamos a ir con lo que sería qué músculos cervicales participan en la formación del triángulo submandibular. Primeramente va a tener un borde inferior de lo que sería la mandíbula, también lo que sería la parte anterior y posterior del digrástico, el hipogloso, el miloioideo y también parte del constrictor medio de la faringe. Bueno, viendo desde el punto anatómico, los músculos laterales más importantes serían lo que son el esternocleidomastoideo y lo que es el escaleno anterior, medio y posterior. Bueno, a mí me tocó los músculos anteriores del cuello. Los músculos anteriores del cuello son los músculos cipraioides, los infraioideos y los músculos paravertebrales anteriores. Diferencie las funciones de un músculo largo del cuello y largo de la cabeza y mencione una importancia clínica y su debilidad. El largo del cuello flexiona y rota la columna cervical, mientras que el largo de la cabeza sobre las columnas verticales. La debilidad puede causar instabilidad cervical y predisponer a lesiones por latizazo cervical. ¿Qué pasa por el espacio interescalénico? Importancia clínica. El peso braquial y arteria subclavia, sitio común de compresión en el síndrome del desfiladero torácico. Hablando ahora sobre o fluxograma que hicimos para o IPS, especificamente hablando sobre o caso clínico, que é referente a uma lesão de la coluna cervical. O paciente tem dificuldade para mover o braço direito e a sensação de hormigueo tras de un accidente automovilístico. En caso de una evaluación y un manejo inicial, y en caso de una sospecha de fractura cervical, tendríamos que estabilizar al paciente hasta que se realicen las evaluaciones de resonancia magnética y radiografía. En caso también de que la sospecha sea en el lugar del accidente, se tendría que inmovilizar y utilizar y hacer uso del collarín rígido. También en este caso se tendría que mantener precaución y alinear y sujetar
con cuidado al paciente hasta lograr una colocación correcta del collarín y así evitar accidentes secundarios. Ahora continuamos con el uso del collarín y el tratamiento posterior. Existen varios tipos de esguinces para distintos tipos de fracturas o heridas. Para casos graves se usa el collarín rígido. Estos se pueden aplicar para fracturas o tratamientos postquirúrgicos, como por ejemplo el Miami J. Y para casos más leves, como por ejemplo esguinces pequeñas o algo menos relevante, se usan el collarín blando. Estos dos suelen ser recomendados mayormente entre la semana 6 a 12 de la fractura, siempre con supervisión médica y también radiografías actualizadas en cada día o cada semana, dependiendo de a cuánto va el médico pronosticando el uso o evolución de las fracturas. La parte de rehabilitación, en esto tenemos que considerar que esto nos sirve para evitar lo que sería la atrofia muscular y la rigidez cervical. Esto también sigue por ejercicios de fisioterapia y también a que educar a nuestros pacientes para que tengan una buena higiene de lo que sería del cuello, para evitar úlceras, y también el buen uso de lo que sería el collarín, evitando complicaciones médicas. Ahora vamos a ir con el flashcard número 2. ¿Qué características distingue a las vértebras cervicales? Primeramente es que tiene una apófisis bífida, es decir, que es así. También podemos decir que en la vértebra C7 solo va a ser uno espinal y es una vértebra especial, ¿no? C1, C2 y C7 que son vértebras atípicas. También podemos ver los apófisis transversos, que va para lo que serían las arterias vertebrales. Empecemos con cuál es la función del músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo ayuda a rotar y a flexionar la cabeza y también colabora en la inclinación lateral de la cabeza. Ahora pasemos a lo que son los músculos anteriores del cuello. ¿Cuáles son los músculos anteriores del cuello? Es el suprayoideo, el infraorbitario y los músculos paravertebrales. Bueno, en IPS, lo que serían los huesos del cuello ¿cuáles son los huesos que componen el cuello? Estarían lo que son los principales huesos del cuello, son la vértebra cervical y el hueso hioides. Y las vértebras cervicales permiten la movilidad de la cabeza y protegen la médula espinal que pasa por la columna vertebral. ¿Qué consecuencias clínicas puede tener una lesión unilateral del nervio accesorio del cuello? En este caso produce parálisis del esternocleidomastoideo del trapecio. En este caso genera dificultad para girar la cabeza hacia el lado opuesto y también para elevar el hombro y abducción del brazo por encima de la horizontal. Describe el trayecto y las relaciones anatómicas más importantes del nervio accesorio en su paso por el cuello y mencione que músculos cervicales y nervio. El nervio accesorio emerge del foramen yugular, desce posteriormente por el cuello profundo al esternocleidomastoideo, cruza el triángulo posterior superficial del elevador de escápula y profundo del trapecio. Sus relaciones importantes incluyen la vena yugular interna, la arteria occipital y los ganglios linfáticos cervicales. En cuanto a los criterios en investigación biomédica, tenemos que tomar en consideración el consentimiento informado y autonomía. ¿A qué se refiere con esto? Hay que en situaciones urgentes como en pacientes que contienen fracturas inestables, se debe mantener un consentimiento informado para tomar decisiones o también respetar la autonomía del paciente en cuanto a tomar cualquier tipo de decisión. Y en beneficencia y no maleficencia tenemos que evaluar el riesgo de la acción a tomar con el paciente, cosa de que no vaya a afectar ni a perjudicar algún tipo de decisión con este tipo de casos. Y por último, con justicia y acceso a la tecnología, se presenta se relaciona con utilizar tecnología avanzada como resonancia magnética
o radiografía computarizada y así brindarle la mejor atención al paciente. Ahora continuamos con los dilemas éticos específicos en el caso. Primero, la comunicación de secuela. En este caso sería discutir el riesgo de inmovilización del brazo en el cual el paciente se queja del dolor y que también a veces tiene cierta dificultad para movilidad. En esta parte podríamos tener que ser veraces, pero también sin generar desesperanza en el paciente. Y esto cuenta como principio de no maleficencia emocional en nuestros principios éticos. Para siguiente de la investigación clínica y también de una emergencia. Si el paciente fuera candidato para un ensayo clínico, nuestro método de inmovilización se requeriría ciertamente el consentimiento informado explícito, incluso en el contexto de urgencias y también de más riesgos que puede tener, ya sea en un caso rápido o uno a largo plazo. Ética médica en investigación con animales. Uso en fracturas cervicales. Los estudios en animales ayudan a entender la columna cervical y probar cirugías antes de aplicarlas en humanos. Ética. Solo se usan si es necesario. Se reduce el número de animales y se evita el sufrimiento con anestesia. Dilema ético. Aplicar en humanos lo probado en animales plantea dudas sobre seguridad y si el beneficio justifica el riesgo. Ética médica como biomédica están estrechadas debido a que en el caso clínico debemos respetar lo que sería justicia, no maleficencia y autonomía, mientras que en las investigaciones debemos validar las intervenciones médicas de la ética, preservando lo que sería investigaciones en humanos y en animales, haciendo que preservemos lo que sería el cuidado de lo que serían los pacientes, tanto como los sujetos de prueba.